Bienvenidos todos ustedes a esta entrevista con el terapeuta y tecnólogo médico Francisco Mena Flores. Él se ha especializado en la terapia y también es instructor del biomagnetismo. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Bien. Vamos a hablar sobre este tema, sobre algo muy importante, un fenómeno que está ocurriendo en toda la humanidad. El restablecimiento, el rescate de las tradiciones andinas, de las tradiciones nativas. ¿Cómo has logrado unir este aspecto de las tradiciones nativas, indígenas, con el biomagnetismo? Muchas gracias. El doctor Goiz descubre, no solamente viene a cambiar las bases de la medicina al descubrir el poder biomagnético, sino también viene a recuperar la dualidad filosófica de los pueblos andinos. Entonces, cuando yo entendí esto, escuché la primera vez al doctor Goiz, yo tomé el primer curso, soy de la primera promoción de acá de Ecuador, y bueno, ya empecé a practicar, a trabajar, y luego le presenté un proyecto al doctor Goiz para hacer no solamente cursos para médicos y no médicos como lo estaba realizando, sino le propuse por qué no empezamos a hacer cursos para los pueblos indígenas. Y afortunadamente él aceptó esta propuesta y hicimos el primer curso para indígenas de Chimborazo aquí en Ecuador, en el 2008. ¿Cómo fue esta primera experiencia? Fue muy interesante porque inicialmente pues ya habíamos ido a Chimborazo con el doctor Goiz, ya se dio un primer curso y luego pues ya se sembró, hemos empezado a sembrar, a difundir esta técnica, y cuando le propuse el doctor aceptó, y cuando se hizo la experiencia fue muy fácil para los pueblos indígenas entender la dualidad, porque siempre para el problema de la medicina alopática o de las culturas europeas, digamos, occidentales, siempre ven los fenómenos de una manera unipolar, unicista, y cuando a los pueblos indígenas el doctor Goiz expuso su filosofía, lo entendieron, porque para ellos es lógico que existe día, noche, lo masculino, lo femenino, incluso en las culturas orientales, ¿no? Como el yin, el yang, y en todas las culturas está inmerso en la vida cotidiana, en sus ancestros, la dualidad, y entonces era muy claro, muy fácil de entender, es que no puede ser de otra manera. Ya, y también muchos pueblos nativos, también algunos alejados de la medicina, quizás a veces forzados a tomar cierto tipo de tratamientos que realmente muchos de ellos no están tan identificados, pero la bioenergética calzó, ¿no? Bien, ¿cómo fue tu experiencia con los mapuches? Tú has enseñado también a los mapuches. Sí, ese fue otro proyecto que presenté ahí al doctor Goiz y que me aceptó, como ya empezamos aquí en Ecuador. Llevé la idea, inicialmente traté de hacerlo con los aymaras del norte de Chile, y fue muy difícil realmente entrar a las comunidades. Pero luego ya de 2 años de trabajos que he hecho ahí en comunidades indígenas, dando charlas y terapias gratuitas y yendo de montaña en montaña, pues logré juntar un grupo de mapuches donde ya fui aceptado. Eso fue muy difícil realmente, pero lo logré, y cuando hicimos el primer curso en Chile en septiembre del 2009, pues yo decía, bueno, que juntemos unos 20 mapuches y entre esos que llegue un machi, lo que significa acá un chamán, ¿no? Yeah. Que ya llegue un machi sería un éxito. Pero a mí mismo me sorprendió los resultados, porque llegaron 55 mapuches y entre ellos llegaron 5 machis, que fue un éxito realmente. Y ya están practicando, y el doctor Goiz con él le invité 2 veces a Temuco, y luego pues yo ya me quedé ahí en Chile, pues que estoy ahí desde el 2004 trabajando con los pueblos indígenas. Y ya empecé y continué con este trabajo con los pueblos indígenas. Entonces luego ya logré no solamente captar a la atención de los mapuches, luego fui adoptado por la comunidad, tengo un nombre también mapuche, hicieron una ceremonia, y luego empecé a trabajar con los pehuenches y con los Rapanui. Entonces, ya viendo que esto iba creciendo, luego tuve la oportunidad de ir también a Bolivia desde el 2012, que voy a Bolivia permanentemente, inicialmente a dar conferencias, a ver pacientes y luego a dar cursos, y fui invitado por el Ministerio de Salud de Oruro, del departamento,
juntamente con la Gobernación, el Congreso Legislativo y también 25 comunidades indígenas originarias, donde di el curso para 50 aymaras. Esto fue en este año, en marzo, se dio ya el primer curso para aymaras. Y viendo los resultados que hubo ahí, entonces también fui a Perú, a Pisa, que también ya tengo un primer grupo de indígenas, que ya también ya los formé. Y ya con este grupo que va creciendo y vamos viendo los resultados, entonces ahora con la venida del doctor Goiz a Ecuador, le propuse, le dije, presenté un proyecto ahí a la presidencia de la República en Bolivia y a través del alcalde de Toledo, que es el que me ha invitado permanentemente, le digo, ¿por qué no hacemos un primer congreso internacional de biomagnetistas indígenas? ¿Para cuándo va a ser este evento? Este evento va a ser el 23 de marzo en Oruro, Bolivia, el 23 de marzo del 2017. Primero pedí autorización de este proyecto al doctor Goiz, él aceptó y va a venir el doctor Goiz a Oruro, y a la vez pues donde él va a recibir también los homenajes que afortunadamente pues humildemente me han dado también a mí un reconocimiento del Ministerio de Salud, del Congreso Legislativo y de las alcaldías, y lo mismo y mucho más espera ya, porque ahora la invitación para el doctor Goiz va a llegar directamente desde la presidencia de Bolivia. ¿Cuántos días va a ser este congreso? El congreso es un día nada más. ¿El encuentro va a ser un día nada más y luego el doctor Goiz el día 23 de marzo. Entonces vamos a convocar a todos los indígenas que ya están preparados, que presenten sus tesis, sus aportes. Esto más que un toque científico que lo va a dar exclusivamente el doctor Goiz, va a ser un encuentro entre la cultura y la ciencia, porque se van a intercambiar experiencias culturales de sus prácticas médicas de los pueblos indígenas con su cultura. Porque lo que me llamó la atención cuando hice el curso con los mapuches, pues dentro de los mapuches hay mucha cultura de los machis, o sea, hay muchos médicos naturales. Pero me llamó la atención por qué los pehuenches no tenían machis, siendo ¿Quiénes también… son los pehuenches? Los pehuenches también tienen un origen mapuche, pero están en el lado del Alto Biobío, que está frontera con Argentina. Y bueno, inicialmente yo iba a la montaña y bueno, pues, muy difícil llegar para allá, pero igual llegué y fui aceptado con los pehuenches, pero ahí no hay machis y eso me llamó la atención. No hay médicos naturales, y cuando se enferma un pehuenche, obviamente no recurren a la medicina occidental, primero van al machi. Pero para un pehuenche ir a un machi tiene que trasladarse a Temuco y luego a una comunidad, y está muy lejos y también son costos bastante elevados para personas que no tienen dinero movilizarse. ¿Cuál es el comentario, perdón, que ellos tienen en su comunidad, entre ellos mismos? ¿Cómo se sienten al practicar esta medicina? ¿Cómo reacciona la comunidad frente a que hay médicos que están practicando con los imanes? Bueno, hay una aceptación total, ¿no? En Temuco hay el Imperial, en la comunidad Imperial, hay un consultorio donde se practica la medicina ancestral. O sea, tú tienes ahí médicos y también tienes machis. Entonces, como hay una mayoría indígena en estos pueblos, el paciente, digamos, el indígena llega directamente, pues hablan su lengua, ¿no? El mapurundún, y ahí tienen los parteros, tienen los machis, el machis llega, pues tienen unas oficinas muy dignas, un hospital de primera, y atienden como cualquier otro médico. Entonces, pero ¿cómo es el tratamiento? Pues hacen el diagnóstico a través de la orina y luego ahí mismo en el mismo hospital tienen la farmacia, pero las farmacias son puro herbolaria, tienen les dan sus recetas y todo es natural. Y estos médicos también, los machis, digamos, pues están desde las 5 de la mañana, salen de su comunidad y van recogiendo lo que llaman el monte, ¿no? Sus hierbas naturales van recogiendo hasta llegar al hospital, y en el hospital ya tienen la medicina para todos los pacientes del día y siguen los tratamientos. Y cuando llegó el biomagnetismo también ellos lo aceptaron, porque un machi decía, ¿no? Esto lo aceptamos porque no es una imposición, no es una agresión, no están agrediendo con nuestra cultura, y todo lo que viene a enriquecer
es bienvenido, y escuchando la filosofía del doctor Gois, pues lo aceptaron y lo incrementaron en su cultura porque no transgrede. Es un enriquecimiento, y esa también es la posición justamente del doctor Gois, que cuando el biomagnetismo se apoderen las comunidades indígenas y los hijos de los indígenas empiecen a crecer con imanes, lo van a asumir como suyo, como algo cultural, como algo ancestral, y eso sería maravilloso, y eso estamos tratando de lograr con las primeras generaciones de biomagnetistas indígenas. ¿Cuántas comunidades ya se han juntado hasta ahora? Te repito, tengo ya el grupo mapuche, los pehuenches, los rapanui en Chile, tengo el grupo quichua en Perú, en Pisac, los compañeros acá de Chimborazo y los 50 aymaras que ya se formaron también en la comunidad de Toledo. Igual esta invitación es abierta si hay algunas culturas y pueblos nativos que quieran ir también. Sí, bueno, nosotros estamos, propuse también ahí a la presidencia ya en el proyecto que tenemos en Bolivia, de que también nos acompañe la doña Rigoberta Menchú como Premio de la Paz, como símbolo indígena también, y están invitados no solamente los indígenas, sino también no indígenas, para que participen y conozcan de este sincretismo que se está dando entre el biomagnetismo y las culturas indígenas, ¿no? ¿Hay alguna dirección, una página web donde puedan, diríamos, las personas llamar, preguntar, escribir, para que ustedes puedan dar más información y detalles sobre este congreso? Sí, es la www.centrodoctorgois.cl. Bien, ya salen en pantalla esta página web para que ustedes puedan copiarlo. Y recuerden, estamos invitados a este festival tan especial, este Congreso Internacional, el primero hecho en Latinoamérica, ¿no? Sobre, diríamos, el biomagnetismo, el 23 de marzo. Es una fecha muy importante que también para las comunidades nativas, ancestrales, tiene un significado valioso. ¿Cuál sería el mensaje para hacer, diríamos, este enlace entre los pueblos nativos y, de cierta manera, las personas que viven en las ciudades? Sí, porque siempre hay interés, ¿no? Porque hay muchos culturas también, ¿no? Porque hay la cultura europea y hay muchas culturas que viajan a Sudamérica, sea por intereses arqueológicos o culturales o de diversión. Ahora es la posibilidad de que puedan viajar también con una perspectiva ya no solamente turística, sino más bien cultural y científica, y atraer no solamente a pueblos indígenas, sino que también ver los avances que se pueden dar en un país tan abierto como ahora ya se aceptó aquí en Chile, en Ecuador, la ley del biomagnetismo dentro del Ministerio de Salud. También en Bolivia ya se está redactando la aceptación y la legalización del biomagnetismo en Bolivia, gracias también a una invitación que me hizo el Ministerio de Salud, donde fuimos a hacer un programa piloto, porque antes de aceptar y regular el biomagnetismo en Bolivia, hicimos un programa piloto, tratamos 128 pacientes en el Hospital San Juan de Dios en Oruro, un hospital de tercera categoría, donde antes de que llegue a la presidencia, pues hicimos un programa piloto departamental en Oruro, en este hospital, donde había pacientes que estaban hospitalizados, internos todos, y claro, yo con el biomagnetismo, pues como nos dice el doctor Gois, hay un 90% de posibilidades. Afortunadamente se curaron el 100% de pacientes, en 4 días dieron el alta a todos los pacientes, y lo más simbólico y lo más emocionante fue trabajar con los niños. 28 niños internados de pediatría con todas las especialidades médicas, con todas las patologías, todos fueron dados de alta, a tal punto que al 4.º día pusieron candado a pediatría, y eso fue un gran logro, y eso era observado con médicos, con periodistas, con el gobernador, el director del hospital, el alcalde, y que finalmente nos entregaron un documento que le hice firmar al mismo director del servicio médico, tanto al director del hospital como del Ministerio de Salud, certificando que se había dado de alta a todos los pacientes que fueron atendidos con biomagnetismo. Fuimos un equipo de 3, fui yo con 2 compañeros, el doctor Efraín Coteja y María Salazar,
Y esto llevó para que ya llegue a la presidencia y también que nos abran las puertas a nivel nacional y plasmar este sueño mío que era de llevar al doctor Gois a Bolivia y que sea recibido con todos los honores que él se merece. Qué maravilloso. Realmente estamos entrando en la época de la medicina consciente, porque así lo llaman muchos maestros. Es el tiempo de dignificar el campo de la sanación y la medicina. Y qué alegría que nuestro querido Francisco esté en su labor de enseñar a todas las comunidades nativas, ancestrales, esta forma de sanar, que es una forma científica, porque el doctor Gois así lo enseñó, una forma científica de investigar a fondo las diferentes patologías que tiene una persona, y los pueblos nativos han tomado esta posta. Así que están todos invitados a este gran congreso internacional el 23 de marzo en la ciudad de Oruro, en Bolivia. Gracias, Francisco, por tu presencia. Gracias. Muchas gracias a todos.